Les dejo con la doctora Andrea Espinosa. Buenos días. Buenos No sé días, si me escuchan. buenos días, sí, profe. Sí, se te escucha. Buenas, perfecto. ¿Llegan a ver mi archivo en PowerPoint? Está Todavía no, cargando. ahora sí. Ahí está, perfecto. La clase ya está siendo grabada, vi que preguntaron recién en el chat, así que no se preocupen. Bien, hoy tenemos que dar inicio con lo que es lo que yo llamo la segunda parte, ¿sí? Yo dividí el material en dos. Una primera parte que fue la clase del viernes pasado, en la cual nosotros estuvimos viendo todo lo que son derechos humanos, los conceptos generales, estuvimos viendo las características, ¿sí?, de los derechos humanos y una breve referencia histórica. Hoy nos toca desarrollar un poquito más, ¿sí?, del material y vamos a hablar de un derecho humano en particular, ¿sí? Vamos a hablar lo que es el derecho humano a la libertad de expresión en los estados democráticos. Bien, aclaro una cuestión. Vamos a hablar de uno de los derechos en general, ¿sí? El derecho de la libertad es uno de los derechos fundamentales, ¿sí? El derecho a la libertad se divide en dos grandes grupos, por decirlo así. Por un lado tenemos lo que es la libertad de pensamiento o de expresión, ¿sí?, que es lo que vamos a desarrollar nosotros, y por otro lado lo que es la libertad ambulante o de movimiento, ¿sí?, que no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Simplemente es como para que ustedes tengan una orientación. Lo que nosotros vamos a ver ahora es como la puntita del iceberg, ¿sí? No es que vamos a ver todo lo que es, ¿sí?, derecho a la libertad. ¿Bien? Otra cuestión a tener en cuenta, que sé que se ve un poco chiquito en el Power, pero es simplemente porque yo transcribí todo el artículo. Ahí veo si lo puedo hacer más grande. ¿Sí? Después este archivo yo se los paso a los chicos, ¿sí? Los chicos le van a pasar de nuevo a ustedes, así que no se preocupen, ¿sí? No usen, aclaro nuevamente, si bien todo el material que yo tengo en el Power, todo lo del Power es del libro, nada descarta que lean el libro, ¿sí? O vean el libro, ¿bien? Arrancando con esto, ¿sí? Nosotros tenemos o sabemos que la libertad de expresión tiene un lugar privilegiado, ¿sí?, en lo que es el catálogo de derechos fundamentales, ¿sí? ¿Por qué tiene un lugar privilegiado? Ahora vamos a ir descubriendo eso, ¿sí? Pero para adelantarles un poco, ¿sí?, es un derecho fundamental que tenemos todas las personas de poder pensar por nosotras mismas y tomar las decisiones por nosotras mismas, ¿sí?, y al mismo tiempo expresar esa decisión por nosotros mismos, ¿sí? Acá nosotros tenemos uno de los artículos base, clave y esenciales para la libertad de expresión en lo que tiene que ver con América, sí, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es el mismo tratado pero con distinto nombre nada más, pero es el mismo, ¿sí? Que en su artículo 13, ¿sí?, yo le transcribí acá todo lo que dice. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Que voy a mover esto para allá. Ahí. Sí, de toda índole, sin consideración, sí, de las fronteras, sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o cualquier otro procedimiento. Fíjense que acá nos habla a nosotros, sí, de una libertad de expresión básica. Yo tengo el derecho de expresar mis pensamientos por cualquier medio, sea escrito, sea por radio, sea en una canción, sea a través de un libro, ¿sí? Y tengo también el derecho de recibir información y tengo también el derecho de difundir la información que tengo, ¿sí? Ahora, ¿esto implica que yo puedo decir lo que quiero y hacer lo que quiera, independientemente de que le provoque daños a alguien o no? ¿Sí? Por eso la clase pasada les decía yo que acá se vuelve la locura de
que la China, que Wanda, que Pampita, que la historia, de que uno le dice al otro que no hable, que sí hable, que no hable. Todos pueden decir lo que quieran. Cualquier periodista puede decir lo que quiera, ¿sí? Cualquier persona puede opinar lo que quiera. Pero, dice el artículo 2, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, en el anterior, no puede estar sujeto a censura previa. Nadie te puede prohibir que vos digas algo, sino ¿sí? A responsabilidades ulteriores. Si lo que yo dije, ¿sí? Si lo que yo dije le provocó un daño a alguien, ¿sí? Esa persona, probando judicialmente, después de un proceso judicial, que le provoqué un daño, ¿sí? Le puedo pedir la indemnización correspondiente. ¿Sí? Pero, ¿sí? Esas limitaciones deben estar expresamente fijadas por la ley y son necesarias para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de los demás, ¿sí? Y la protección y seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral, etcétera, etcétera. ¿Sí? 3, dice el mismo artículo, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles, ¿sí? Oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de los enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. ¿Sí? Si es que nosotros prohibimos o de alguna manera rompemos la cadena de circulación, por ejemplo, que a un diario, ¿sí? No le llegue el papel que necesita para imprimir, ¿sí? Si es que a un medio de comunicación le ponemos controles extra, ¿sí? O demasiados controles, ¿sí? También estamos impidiendo o vulnerando este derecho de expresión. Y por último, ¿sí? Los espectáculos públicos, ¿sí? Acá están las limitaciones, pueden ser sometidos por la ley a censura previa, con el exclusivo objeto, ¿sí? De regular el acceso para la protección de la moral, de la infancia y adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2. Ustedes habrán visto, ¿sí? Que en el cine, por ejemplo, le dice película apta para todo público, apta para mayores de 12 años, apta para mayores de 18. Ahí se limita el acceso. ¿Sí? Cuando ustedes ven una película en la tele, dice apta para mayores de 18 años. O por el horario. Vieron que después de las 10 de la noche sale, terminó el horario de protección al menor. ¿Sí? Inicia el horario de protección al menor o de libre difusión a partir de las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí hay ciertas limitaciones, ¿sí? Pero con el fin de proteger la moral y la infancia y la adolescencia, digamos, simplemente por eso. Pero a las personas mayores de edad, ¿sí? No se le puede prohibir que elijan qué ver. Porque si yo estoy viendo un programa, estoy viendo algo que no me gusta, cambio. Yo, adulto, puedo tomar esa decisión. ¿Sí? Los menores de edad, en principio, ¿no? ¿Sí? Por lo cual, a ellos sí se los protege. Y entonces existe esa limitación respecto a la libertad de expresión. Y por último, está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra, ¿sí? Y apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar, ¿sí? Contra cualquier persona o grupo de personas sin ningún motivo, inclusive ¿sí? Raza, color, religión, etc. ¿Sí? Esa es una limitación que lo vamos a ver en individualización o de manera más individualizada más abajo. ¿Bien? Fíjense que este artículo, ¿sí? Es el artículo base para ustedes. ¿Por qué? Porque en estas 5 disposiciones nosotros tenemos el principio general del artículo 1, ¿sí? Tenemos las especificaciones del inciso 2, del inciso 3 y las limitaciones del inciso 4 y del inciso 5. ¿Bien? Ahora, ¿qué dicen los demás tratados internacionales? Existen otros cuerpos, ¿sí? Que nosotros vamos a ir viendo,
Le voy a sacar zoom. Por ejemplo, el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? El artículo 4 dice, toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Es mucho más general, ¿sí?, que el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? El 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Y acá yo quiero hacer un paréntesis o una aclaración. Una cosa es que yo dé mi opinión. Otra cosa es que yo mienta o dé información errónea sobre alguna cosa a las personas. ¿Sí? Yo no puedo abusar del derecho de expresión y decir, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sí? Y empezar un rumor, ¿sí? O dar por cierto cuestiones falsas, ¿sí? Pensando de que eso no va a tener ningún tipo de consecuencias. Porque si le llega a provocar un daño a alguien, sí, ahí sí yo voy a tener consecuencias. ¿Bien? Ahora, toda persona, dice el inciso 2, tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir la información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, dice exactamente lo mismo que la Convención Americana. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 entraña deberes y responsabilidades especiales. Y el 4, por consiguiente, puede estar sujeta a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de los demás y la protección y seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Repite lo de la Convención Americana. Cuando habla de asegurar el respeto a los derechos y la reputación de los demás, habla de los derechos personalísimos que tenemos todos, de el honor, ¿sí?, el respeto a la intimidad, ¿sí?, que hablábamos el otro día como la característica de los derechos humanos, ¿sí?, de que no existe un derecho más fuerte o un derecho humano superior al otro. Todos son iguales, son interdependientes e indivisibles entre ellos. Solo habíamos hablado la clase pasada. Pero eso no significa que en cada caso concreto en el cual exista un conflicto de intereses, ¿sí?, el juez, en pos de resolver la cuestión, no pueda darle prioridad a un derecho por sobre otro. ¿Sí? En nuestro ordenamiento jurídico ha sucedido más de una vez, ¿sí?, en distintos fallos que se fueron dando en donde hay discusión entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿sí?, en el cual la Corte ha dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha dicho, ¿sí?, la libertad de la intimidad, es el derecho a la intimidad, el buen nombre, el honor de la persona, ¿sí?, es la que nosotros tenemos que proteger, ¿sí?, en pos de disminuir en cierto punto el de libertad de expresión. Yo tampoco puedo apañarme, ¿sí?, en decir yo tengo libertad de expresión y decir lo que yo quiero, ¿sí?, porque sería ejercer el derecho de manera abusiva, ¿sí?, y el ejercicio abusivo del derecho está prohibido, ¿sí?, en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 19 también de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Bien? Fíjense que todos estos son tratados internacionales, ¿sí?, es decir, que hay varios estados, ¿sí?, que se han comprometido internacionalmente a cumplir con ellos. Argentina es uno de ellos, y nosotros además le dimos jerarquía constitucional. ¿Qué implica esto? Que tiene la misma vigencia o la misma importancia que la misma Constitución argentina. Por ende, la tenemos que respetar. Independientemente de ello, hay otros artículos que también siguen apoyando esto, ¿sí? Nuestro sistema interamericano entonces da una protección mucho más amplia, ¿sí?, en torno a este derecho para defender la libertad de expresión y poder reducir, ¿sí?, las posibles barreras de libre circulación de información, opinión e ideas.
¿sí? Cuando hablamos de información, opinión, ideas, nos hablamos de todo, chicos. Todo está incluido. ¿Sí? No significa esto que solamente habla de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, ¿sí? Toda información que hay se puede dar. ¿Bien? Por eso fue un problema durante la dictadura, por ejemplo. Nosotros ya éramos parte del convenio, ¿sí? De la convención, y que si la información que estaban dando era real o era falsa, si la información oficial que da el Estado es verdadera o es falsa. Por eso yo les decía, este derecho es muy amplio, nosotros lo vamos a ver en su arista más amplia, pero ustedes no se preocupen, si no es que es esto nomás, nosotros lo damos lo que es el material y es amplio. Después esto tiene ciertas características, digamos, que nos permiten a nosotros llegar mucho más a fondo. Ahora, en el sistema interamericano, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema interno de cada país y después está el sistema interamericano, ¿sí? Yo para poder ir al sistema interamericano, nosotros tenemos dos órganos interamericanos que son el comité y la corte interamericana, ¿sí? El comité es como un paso previo y después está la corte. ¿Cómo yo hago para ir al comité y para ir a la corte? Tengo que haber agotado lo que se llama las instancias inferiores. ¿Qué implica eso? Haber llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Yo tuve que haber hecho todos los niveles internos, ir a un juzgado de primera instancia, ir a una cámara, al superior tribunal de una provincia, haber llegado por el medio idóneo que correspondía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez que yo tengo la sentencia firme, la última sentencia notificada a las partes, ¿sí? A partir de ahí yo tengo 6 meses para ir al comité o para ir a sede internacional. No es que yo hoy me siento ofendida, ¿sí? Y voy a sede internacional. Eso es primero. Y segundo, cuando yo voy a sede internacional, no voy contra Juan Pérez, ¿sí? No voy contra la contraparte, como quien dice. En el caso de Mejián contra Sofovich, por ejemplo, o en el caso de Fontevecchia contra Menem, en el orden interno hasta llegar a la Corte Suprema era Fontevecchia contra Menem, ¿sí? Era Mejián contra Sofovich. En sede internacional ya es Fontevecchia contra Argentina. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el que está obligado a cumplir con todos estos tratados no es Menem, es Argentina. ¿Quién está incumpliendo si no cumple con lo del artículo 13? Está incumpliendo Argentina a través de sus órganos, que en este caso sería la sentencia de la Corte. Bien, entonces, en el ámbito interamericano, ya sería comité-corte, si no son aplicables las limitaciones que otros sistemas de protección admiten frente a la libertad de expresión. En tanto, la protección y garantía de nuestro sistema no tiene como fundamento la dignidad humana y la autonomía de las personas. ¿Sí? Por eso es que ustedes acaban de encontrar, ¿sí? Muchos fallos, yo no les voy a dar, pero van a encontrar muchas sentencias contra la dignidad de la persona, el honor de la persona, el buen nombre de la persona. ¿Sí? Este derecho es crucial, de la libertad de expresión, porque nos permite expresarnos y compartir con otras personas nuestros pensamientos e ideas. Ustedes saben que el principal medio de comunicación que nosotros tenemos es justamente el lenguaje, el habla, ¿sí? Cualquiera de sus expresiones es lo que nos permite comunicarnos con los demás, entendernos con los demás y así también ir pasando cultura de generación en generación. Si nosotros no tenemos libertad de expresión, ¿sí? No se pueden ver todas las perspectivas, ¿sí? Y esa limitación es algo que no se permite. Por eso, fíjense, la libertad de expresión tiene mucho que ver con nuestra realización personal y con nuestra realización social. ¿Sí? ¿Quiénes somos dentro de este grupo social? ¿Qué es lo que nosotros consumimos? ¿Sí? Habrán escuchado el dicho de dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que consumimos. ¿Sí? Consumimos en el sentido de qué vemos por internet, ¿sí? ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Sí? ¿Qué tipo de información nosotros obtenemos? Y a partir de eso nosotros creamos nuestra propia opinión. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Por eso es sumamente importante. Exactamente. Sin libertad de expresión no seríamos nosotros como personas, básicamente, ¿sí? Por eso es importante saber qué consumimos,
o darle importancia a lo que vemos en general. Ahora, dijimos que la libertad de expresarnos es un derecho que determina quiénes somos y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Sí? Muy difícilmente, esto tiene que ver con sociología, pero para que vean la magnitud, una persona que desde niño no ha tenido la libertad de expresarse, muy difícilmente de adulto lo haga. Porque ¿qué aprendió? Que no se tiene que expresar. ¿Sí? Por eso es que es importante la libertad de expresión y protegerla desde siempre. No cuando vos tenés 18 años, en nuestro caso, que se adquiere la mayoría de edad y cuando sos adulto, sino desde siempre. De ahí que la Convención de Derechos del Niño también habla de la libertad de expresión respecto a ello y también está como un medio de violencia. ¿Bien? La Relatoría Especial, ¿sí?, para la libertad de expresión del Comité Interamericano de Derechos Humanos dijo: todas las personas, aclara, mujeres y hombres, ¿sí?, tenemos la libertad de pensar libremente, ser tratadas con respeto y tomar nuestras propias decisiones. Sin este derecho, no podríamos presentarnos al mundo desde nuestra propia perspectiva y comunicarnos con los demás para construir, a través del proceso deliberativo, no solo el modelo de vida que cada uno tiene derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en la que queremos vivir. Fíjense lo hermoso, ¿sí?, del texto. Es un derecho individual. Cada uno de nosotros tenemos el derecho a la libertad de expresión. Pero, sí, pensar por uno mismo, compartir ese pensamiento por los demás, también termina siendo un derecho para el otro. Yo tengo derecho a escuchar la opinión del otro. Yo tengo derecho a escuchar, ¿sí?, la idea del otro. Me guste o no me guste, ¿sí? Hay un refrán que dice: estoy totalmente en desacuerdo con lo que decís, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decir. ¿Sí? Sabias palabras, porque es así. ¿Bien? Ahora, la libertad de expresión es una condición esencial para la democracia. ¿Sí? Ustedes saben que democracia, ¿sí?, significa gobierno del pueblo. ¿Sí? Nosotros vivimos en democracia, ¿por qué? Porque el gobierno es elegido por el pueblo, nosotros tenemos una democracia representativa, ¿sí?, lo que implica que nosotros somos los titulares, pero lo ejercemos a través de nuestros representantes, ¿sí? Es decir, cuando nosotros votamos, ¿sí?, cuando elegimos a nuestros representantes, nosotros le delegamos una parte de esa cuota poder que cada uno de nosotros tenemos en ellos. Confiamos en ellos para que tomen las decisiones propias, ¿sí?, del cargo que les corresponde. Por eso hay que ser responsables e ir a votar. Ahora, es un aspecto fundamental para la existencia y para el funcionamiento del sistema democrático que no exista ningún tipo de restricción, ¿sí?, o ningún tipo de limitación del derecho a la libertad de expresión, porque esto atenta contra la democracia. Porque la persona que elige, la persona que vota, no tiene toda la información completa. ¿Sí? Y aquellas personas que tienen el poder de manejar medios de comunicación, que suele escuchar mucho como manejar el relato, ¿sí?, para poder manipular masas a través del mismo. ¿Sí? Entonces, disponer de información, deliberar sobre los asuntos públicos, ¿sí?, ejercer el control ciudadano sobre la gestión de asuntos públicos, denunciar las injusticias o las arbitrariedades, o criticar al poder político, son aspectos importantes que nos permiten a nosotros tener una opinión pública informada y activa, que discute, ¿sí?, que polemiza sobre aspectos que son trascendentes en la vida de la comunidad. A veces es un poco complicado. Esperen un segundo, ¿qué más? Perdón que estoy con mi hija. Bien, le decía, es importante, ¿sí?, que nosotros sepamos. Ahora, hay un límite también en este punto de qué es lo que tengo que saber y qué no tengo que saber. ¿Sí? Con los chicos, con los alumnos en general, ¿sí? Obviamente lo pasaba en dictadura, me pasaba con los chicos cuando estaba en el gobierno de Fernández, en donde yo les decía a ellos: yo puedo pedir información sobre Fernández y sus cuestiones como político,
¿sí? Sobre su gestión como presidente. Ahora, su vida privada no me importa, ¿sí? Su vida privada, si yo tomando un mate con mis amigas comento una cuestión mía con mis amigas. Ahora, yo pedirle o exigirle a él que me dé información, si su hijo es su hijo, que fue lo que estuvo en noticia durante un tiempo, si anda bien con la mujer o no anda bien con la mujer. Y la verdad es que es una cuestión que tiene que ver ya con su intimidad, que no tiene injerencia en la vida pública, por lo cual, ¿sí? No tiene que ver con las decisiones que yo puedo tomar en el pueblo. Ojo, otra cosa es que tenga que ver con principios morales, ¿sí? Que hay un fallo controvertido respecto a esto, ¿sí? Pero en principio la vida personal de él, y no me interesa, ¿sí? Me decía un alumno el otro día, parece que Milei anda con tal o anda con tal. Es chisme de barrio, perfecto. Tiene injerencia en su posición como presidente y no, ¿sí? Yo le puedo exigir al presidente que me diga cómo funciona un ministerio. ¿Sí? Le podemos preguntar qué pasa con el presupuesto que no se aprueba, que se prorroga. Esas cuestiones sí, porque yo tengo que tener conocimiento. El hecho de que se prorrogue el presupuesto, ¿qué injerencia o qué problemática tiene? Eso sí es importante para nosotros, que ahí sí tenemos que tener información, deliberar abiertamente sobre el tema para poder ejercer el control ciudadano, pero con la información palpable o real del mismo. ¿Sí? Para poder tener de nuevo una publicación o una opinión pública informada y poder discutirlo. Ahora, no me gusta la opinión que tiene Juancito, le voy a cagar a trompada, Juan. No, tampoco es así. Tampoco entrar en falacias. Ustedes ya vieron, leyeron lógica, ¿sí? Tampoco entrar en falacias de que, porque lo dice Andrea, ¿sí? Y Andrea, no sé, es abogada, entonces ella tiene razón. Tampoco es así, ¿sí? Porque Juan, ¿sí? Es contador y él dijo que esto es así, no, tampoco es así. Esas son falacias, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos la libertad de crear, ¿sí? Nuestra propia información, nuestra propia opinión en base a la información correspondiente. Es un derecho que tenemos como ciudadanos. Por eso es que lo hacen todas las instituciones, lo hace la facultad, lo hace la universidad, rendir cuentas. Sí, que fue de nuevo un conflicto las auditorías. ¿Por qué necesitamos las auditorías? Que se eleven informes para tener la información real. Bien, el Estado está obligado a garantizar y establecer las condiciones para que podamos participar en un debate amplio y plural sobre los temas que le importan como ciudadanos. ¿Sí? Yo le daba el ejemplo el otro día, ¿sí? Sobre las audiencias públicas, por ejemplo. Capaz de mejorar el sistema de audiencia, nadie quita eso, pero es un punto a tener en cuenta. Sí, acá me paro antes de arrancar con el siguiente punto, ¿sí? De la libertad de expresión o el ejercicio de derechos humanos. Preguntas, ahí vi que uno me dijo que sí. ¿Sobre qué, Marcos? Porque hablé un montón. Ah, Fontevecchia contra Menem es uno, ¿sí? Es el caso del diario, ¿sí? Que había publicado lo del hijo extramatrimonial, digamos, que tenía Menem en ese entonces. Es Fontevecchia y D'Amico contra Menem, el caso en Argentina, y Fontevecchia contra Argentina en sede internacional. Pero busca Fontevecchia en internet, ya te va a aparecer. El otro que es muy conocido es Edmejian contra Sofovich, ¿sí? Que hay dos sentencias. Uno es Edmejian, no me estoy acordando el apellido del otro, y el otro del 92, que es Edmejian contra Sofovich, ¿sí? Que ustedes le van a ver. En la Corte Argentina ganó Menem, ¿sí? En la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ganó Menem. En sede internacional le reconocieron el derecho a Fontevecchia, donde Argentina le tuvo que pagar una indemnización a Fontevecchia. Sí, que hay todavía una discusión hasta el día de hoy, está el caso en la Corte Interamericana por unas cuestiones que no tienen que ver con esta materia, pero sí, en Argentina ganó Menem. Bien.
Exactamente. Argentina es garante, o sea, Argentina se comprometió una vez que firmó el convenio internacional y el convenio internacional entra en vigencia, cualquier tratado internacional, Argentina se compromete a garantizarlo. Entonces, si Argentina, en este caso, que fue por ejemplo Fontevecchia, que a través de su sistema judicial no le garantizó a Fontevecchia el derecho, ¿sí? ¿Qué va a tener que hacer? Tiene que satisfacer, en el caso de Fontevecchia, económicamente, ¿sí? Porque fue daño ya directamente lo que se dio. Pero así hay un montón de casos, ¿sí? En cuestión de un montón de tratados internacionales en general. Ahora, la libertad de expresión como instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos. ¿Bien? Dijimos que la libertad de expresión era un derecho fundamental, ¿sí? Es un requisito para la protección de otros derechos humanos, ¿sí? La falta de libertad de expresión daría lugar al menoscabo de otras libertades como el derecho a pensar, ¿sí? El derecho a expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Ahora, ¿cómo podríamos ejercer el derecho a participar de la política, ¿sí? Si la libertad de expresión es restringida, como decía un compañero, durante la dictadura? ¿Sí? Yo creo que hoy, inclusive, nosotros tenemos, ¿sí? En cierto punto, también restricción de libertad de expresión, ¿sí? Por ejemplo, lo digo en el caso de todos, sino que hay personas que dicen, no, yo no voy a opinar en contra de este porque viste que se llega a enterar el puntero del barro y me va a pasar tal cosa. No, porque yo quiero que mi hijo tenga tal trabajo y me lo van a echar, ¿sí? Así también se restringe la libertad. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Esa idea de que solamente era cuando estaban los militares, hoy por hoy es más indirecto, por decirlo de alguna manera, pero también existe. También existe la propia autocensura, se llama, que es que yo misma, digamos, por el miedo, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Yo no doy opiniones o no doy información, ¿sí? Y se entiende, se entiende. Por otro lado también, ¿cómo podríamos gozar de la libertad de conciencia y de religión? ¿Sí? En mi caso particular, yo soy católica, ¿sí? Yo practico, sí, ¿sí? Voy a misa, sí, voy a misa, voy a rezos, también voy a rezos, no parece, pero sí. No tanto este último tiempo, pero sí, he ido. Entonces, ¿qué pasa? Que respeten, ¿sí? Eso implica que yo también tengo que respetar las demás religiones. ¿Sí? Cuando vienen los testigos de Jehová, que son el típico ejemplo a mal chiste, ¿sí? Y ellos tienen el derecho a expresarse, ellos tienen el derecho de querer que más personas se unan a ellos, y ellos tienen esta libertad de expresión, ¿sí? La libertad de conciencia, ¿sí? Es la libertad que nosotros tenemos, ¿sí? Que existe cuando hay un choque entre una obligación que nos obliga, o algo que nos obliga a hacer el Estado, y por otro lado, nuestra moral o nuestra religión. Hay dos fallos que son famosos, que uno es el Portillo, ¿sí? En donde el caso Portillo, a simples palabras, él no quería hacer el servicio militar obligatorio, ¿sí? La Constitución Nacional plantea en su artículo 10, si mal no recuerdo, ¿sí? Que tenemos que armarnos en defensa de la patria, por lo cual era obligatorio el servicio militar, pero por otro lado, Portillo decía que su religión como católico no le permitía hacer eso porque tenía que matar a otro. Portar armas para matar al otro iba en contra de lo que planteaba su religión. Se discutió judicialmente y se resolvió que él haga el servicio militar obligatorio, pero sin portar armas. ¿Sí? Se solucionó el tema respetando ambos derechos. Después tenemos otro fallo, me estoy acordando el apellido ahora, pero era un testigo de Jehová. ¿Sí? ¿Sí? Me estoy acordando, ya me va a venir el nombre, pero ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? Él no quería que le hagan transfusión de sangre, ¿sí? La transfusión de sangre en la religión de él está prohibida. Él no quería recibir, y ahí estaba el derecho a la vida, porque él tenía una hemorragia que necesitaba transfusión de sangre para vivir, ¿sí? El derecho a la vida y el derecho a respetar su religión. Y ahí está de nuevo en disputa, ¿sí? La corte, ¿sí? Terminó resolviendo que había que respetar
su derecho a la religión y su decisión, la que él había tomado por el simple hecho de que no afectaba a nadie más que a él, digamos. ¿Sí? Bien. De ahí, después vuelvo a una pregunta que está en el coso, pero vuelvo después. ¿Sí? Es importante también, en la educación, ustedes, chicos, tienen libertad de expresión. ¿Sí? Si ustedes algo que no saben, algo que no entienden, algo que le incomodan, tienen derecho a expresarlo, a decirlo, a comentar. Le va a pasar esto. No vayas a hablar mal de tal profesor porque después no te aprueba nunca más, porque van a escuchar esto. ¿Sí? Por eso es que tenemos varias encuestas de rendimiento cuando terminan las cursadas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que son anónimas, ¿sí? Se tienen distintos accesos para poder hablar, para poder saber. Hay contención en la universidad, digamos, respecto a esto, pero fíjense qué importante es. Si no se garantiza el derecho a la libertad de expresión, yo no puedo gozar de muchísimos otros derechos en general. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las características que tiene el derecho a la libertad de expresión? ¿Sí? Entre esas características, primero, ¿quién es el titular? Fácilmente, todas las personas. ¿Sí? El otro día me decían, profe, los únicos que tienen libertad de expresión son los periodistas. No, todos tenemos libertad de expresión. Mi hija de 11 años, mi hija de 4 meses, yo, todos tenemos, ¿sí? Libertad de expresión. No dice, pasa que yo no terminé la primaria, tenés libertad de expresión, una cosa no quita la otra, ¿sí? No se restringe a una profesión específica como se cree por los periodistas, ¿sí? A un grupo de personas tampoco, a un ámbito exclusivo tampoco, ¿sí? Cualquier persona puede ejercer este derecho porque todos somos titulares del mismo. Lo que sí tiene es una dimensión individual y una dimensión colectiva. ¿Sí? Cuando hablamos de la dimensión individual es la facultad que cada persona tiene para poder expresar sus propios pensamientos, ideas, opiniones. La dimensión colectiva es la facultad que tiene la sociedad para buscar y recibir esos pensamientos, esas opiniones, esa información en particular. ¿Sí? La Convención Americana lo dice en su en el artículo 13, inciso 1. Toda la persona tiene la libertad de pensamiento y de opinión. ¿Sí? Entonces, la protección de la Convención incluye el derecho y la libertad también de buscar, de recibir y de difundir esas informaciones de toda índole. ¿Bien? Cuando uno restringe indebidamente este derecho a una persona, se violenta el derecho del resto del grupo social. Si se le prohíbe a una persona hablar, ¿sí? Si se limita a una persona a hablar, entonces el resto del grupo social estamos, ¿sí? Siendo violentados en el mismo derecho porque no están violentando el derecho a escuchar lo que el otro dice. Aclaro una cosa porque también ya me pasó que me preguntaron. ¿Qué pasa con el famoso bozal legal? ¿Sí? Hace un tiempo atrás, a mí me gusta el chisme, ¿sí? Y estaba el abogado, que es famoso Castillo, y estaba la ex mujer de él en un programa de televisión con una cinta en la boca diciendo que violaron su libertad de expresión porque el ex marido le puso un bozal legal y no sé qué más. Y ahí dice, no, se violenta la libertad de expresión de esta mujer. Ojo, ojo al piojo. Lo que haya pasado puertas para adentro entre esas dos personas es problema de esas dos personas. ¿Sí? No tiene por qué saber toda la Argentina qué fue lo que pasó. Nos gusta el chisme, sí, pero si no se justifica. Y ahí lo que hay, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos una, ¿sí? Tutela preventiva de daños. Es decir, se limita el derecho de ella de hablar respecto a algo, ¿sí? Simplemente para, ¿sí? Evitar que haya un daño mayor después. ¿Sí? Es una tutela preventiva de daños. Bien, eso es lo que se plantea. Lo mismo las incomunicaciones, ¿sí? No todas las personas que quedan detenidas quedan incomunicadas, ¿sí? Tienen derecho a la famosa llamada, existe lo de la famosa llamada, ¿sí? Que tienen derecho a llamar a una persona justamente para contar su situación, para que venga a prestarle auxilio.
Si bien es cierto que hay ciertos delitos, ¿sí? Que eso ya es cuestión penal, pero que se los tiene como incomunicados, pero dependiendo de la relevancia o gravedad que tenga la acción, el actuar de esta persona más adelante, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Hay muchas, por eso es que en el artículo 1, ¿sí? Nosotros habíamos visto el artículo 1, el artículo 13 de la Convención Americana decía que se puede limitar esto siempre a través de una ley, a través de disposiciones específicas. Lo de la incomunicación de los detenidos está en una ley particularmente definida. Lo de el bozal legal está regulado en la ley específicamente en qué supuestos se puede dar y en qué casos no se pueden dar. ¿Sí? De que ustedes habrán visto los scratch en Facebook, ¿sí? Lo he discutido, ¿sí? Pero él tiene libertad de expresión, ¿sí? Él puede, si quiere, porque es un caso que hay en el juzgado de familia de Formosa, en donde se separa la pareja y el tipo, el hombre enojado empieza a subir fotos de ella en todas las redes sociales, fotos poquito subidas de tono, en donde hablaba re mal de ella. ¿Sí? Inclusive decía, ella ofrece servicio sexual y daba el número de teléfono de la mujer, la dirección de la casa de la mujer, ¿sí? Ella entonces, ¿qué hace? Ella pide justamente una tutela, ¿sí? A fin de que se le prohíba a este tipo seguir subiendo ese tipo de contenidos. Ahora dice, están violentando su libertad de expresión. No, puede hablar de otra cosa, pero no específicamente de ella y ese contenido específico. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el límite, que el límite para mí es la lógica, más que nada. ¿Sí? Por eso dice, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión, también se violenta el derecho de todos los demás. Por eso requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado e impedido de manifestar su propio pensamiento, que es el derecho individual, pero también es un colectivo a recibir cualquier información o conocer el pensamiento o la opinión de los demás. ¿Sí? Ahora, nosotros también somos conventilleros, ¿sí? Yo me sumo porque a mí me encanta saber qué pasó, qué dijo, qué no dijo. ¿Sí? De ahí que tenga injerencia o no en mi vida, no tiene, pero nos gusta el chisme, nada más que eso. ¿Sí? Ahora, es un derecho que se constituye como comunicacional porque existe el derecho del emisor a expresar sus opiniones e ideas y el destinatario a recibir el mensaje. ¿Sí? Esta es la dimensión social de la que estábamos hablando recién. ¿Sí? Si se afecta el derecho de una persona que es la que habla, ¿sí? En la misma medida, ¿sí? También se ve afectado el derecho de los demás. Ahora, no lo piensen en Juan, Pedro y María. Fíjense si en su momento fue discusión con el grupo Clarín. ¿Sí? Al grupo Clarín que tenía tele, radio y diario, ¿sí? Se le estaba limitando, ¿sí? Que pueda dar información. Entonces, al limitarlo ahí, sí, no estamos limitando solamente que Clarín publique cosas o que Clarín trabaje, sino que al mismo tiempo se estaba limitando el derecho nuestro colectivo a tener la información que daba. Muchas veces, ¿sí? Si ustedes ven en la tele haciendo zapping, ¿sí? Vemos un canal dice, la plaza llena de manifestantes, y por el otro miran y dice, solamente se juntaron 3 o 4 manifestantes. Uno no sabe en cuál creer. ¿Por qué? Porque cada uno da su perspectiva. Nosotros que necesitamos todas las perspectivas. Y después cada uno juzga lo que le parece correcto o que está bien. ¿Sí? Por eso es que la libertad de expresión es un derecho comunicacional que implica el derecho del emisor de exponer su punto de vista, el del receptor de conocer el mensaje transmitido, ¿sí? Y un acto del Estado que afecta o restrinja la división individual, ¿sí? Del derecho en cabeza del emisor va a afectar de igual forma en cabeza del receptor. ¿Sí? Por eso es que el Estado tiene que garantizar que se dé y que exista la mayor cantidad de voces, por decir de alguna manera, y después la persona sea libre de consumir lo que quiera y una vez que va consumiendo, ¿sí? Ir tomando sus propias decisiones. ¿Sí? Ahora, ambas dimensiones tienen la misma importancia. ¿Sí? Yo no puedo menoscabar la individual para que dé relevancia a la colectiva, ni al revés. ¿Sí? Y no es admisible que sobre la base del derecho a difundir información e ideas se constituyan monopolios públicos o privados. ¿Sí? Que eso fue lo que pasó a grandes rasgos, porque hay otras cuestiones ahí, con el Grupo Clarín. ¿Sí? El Grupo Clarín tenía ya demasiados medios de comunicación a su cargo y lo que no querían es que monopolice la información. Por eso es que
existe una ley de medios que es justamente la que dice cómo se tiene que distribuir, ¿sí?, los distintos canales, los distintos medios para tener justamente equitativamente la información. Porque obviamente, yo les decía el otro día, ¿sí?, en boca de Caperucita el lobo siempre va a ser el malo. Si yo solamente escucho una campana y a la otra campana se le prohíbe, ¿sí?, o se le limita su opinión, ¿sí?, o dar su versión de los hechos, yo siempre me voy a quedar con esta versión. Ahora, distinto es que cada uno me dé su versión y yo en base a toda la información tome una decisión, ¿sí? Me pasa a mí, a mis hijos, ¿sí? Pero, ¿sí?, a usted le va a pasar con una amiga, le va a pasar, ¿sí?, de que si viene mi hija y me dice, me pasó tal cosa, mamá, ¿sí?, me peleé, ¿sí?, con mi primo, ¿sí? Entonces yo escucho la versión de ella, él hizo tal cosa, tal cosa. Yo, en la versión de ella, voy a estar sumamente enojado con el primo. Vengo el primo, le pregunto qué pasó y me cuenta su versión, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en base a eso yo tomo una decisión. Así tenemos que vivir en democracia. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? En base a toda la información reunida, ¿sí? Tenemos. Ahora, que la información sea verdadera o no sea verdadera, sea fiable o no sea fiable, ahí vamos a ver esto. Acceso a la información pública, ¿sí? Todos tenemos el derecho a tener acceso a esta información pública. Dice, la Relatoría Especial, ¿sí?, en su informe del 2009 dijo, el derecho de acceso a la información es una manifestación de la libertad de expresión. Es una manifestación importante para la consolidación, ¿sí?, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Pero la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, ¿sí?, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su principio 2, dice, toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir la información y opiniones libremente en los términos del artículo 13. ¿Sí? Toda persona cuenta con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir esta información. Ahora, que todos tengamos, el Estado tiene que tratar de garantizar que todos tengamos esa igualdad de oportunidades. Que sea real es otra cosa, ¿sí? Lastimosamente no todos tenemos el acceso real a toda esa información. El Estado, a través de sus distintos niveles, provincia, municipio, sí, trata de hacerlo. Trata de que la información esté, trata de que sea clara, trata de que sea pulida. También tiene que ver un poco con que el pueblo se interese en estas cosas, ¿sí? Entonces, el derecho al acceso a la información sí está dentro del marco general de libertad de expresión y según la interpretación de la Comisión Interamericana, ¿sí?, el artículo 13 dice, comprende una obligación positiva en cabeza del Estado de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, ¿sí?, y un derecho correlativo a las personas de acceder a la información en poder del Estado. Yo tengo derecho a saber, no sé, ¿qué hay en migraciones sobre Andrea? Sobre mi persona, ¿sí? Yo tengo que pedir, ¿sí?, la información sobre qué hay, ¿sí? Si le puedo pedir a Tasano, sí, le podés pedir por nota, se pide. Han llegado muchas notas al municipio pidiendo, inclusive se suben en la página los balances, ¿sí? Ahí están los balances y se da, digamos. Bien, es recomendable un artículo, para mí sí. Para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque en sus exámenes múltiple choice, yo no sé cómo son, yo no los armo y no los vi, por lo cual yo creo que es importante que sí se sepan los números de artículo, que se repiten mucho los mismos igual, en general, pero por si les llega a preguntar algo en particular. Para mí es importante el número de artículo y los nombres de las convenciones. Y el principio 4 dice, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho, ¿sí? Ahora, solamente tiene ciertas limitaciones excepcionales que van a estar establecidos previamente por la ley, ¿sí? Yo puedo pedir, ¿sí?, a la AFIP, por ejemplo, qué información hay sobre mí. Si estoy inscrita como monotributista, ¿no? ¿Qué categoría estoy? No le va a decir cuánto gano. No le va a dar especificaciones, pero sí información general. En Argentina hay una ley, yo le puse acá el link, ¿sí?, que lo pueden copiar y pueden ver. Está copiado el artículo tal cual está en la ley. Sí, que es la ley 27.275, que es del acceso a la información pública. ¿Sí?
Acá plantea que tiene ciertos principios. Estos principios también sépanlo, porque como es un examen múltiple choice, sí les puede dar estas opciones. ¿Sí? Habla de presunción de publicidad, es decir, se presume que toda información que esté el Estado es pública, excepto que expresamente una ley plantee que no. La transparencia y máxima divulgación, ¿sí? Toda la información en poder, custodia, bajo control, ¿sí? Del sujeto obligado debe ser accesible a todas las personas. ¿Sí? El acceso a la información pública solamente puede ser limitado cuando exista alguna excepción específica. El informalismo, ¿sí? La regla del procedimiento para poder acceder a esa información debe facilitar el ejercicio del derecho. ¿Sí? Tiene que ser fácil poder acceder a ellos. Máximo acceso, información debe publicarse de manera completa, ¿sí? Siempre que esté. El tema de las páginas, la mayoría de las páginas de las páginas del Estado, nivel provincial, nivel nación, nivel municipal, se suben las cosas. Muchas veces no está actualizado. Tenemos un pequeño problema con la actualización al día a día. Página de INDEC, por ejemplo, ¿sí? El municipio que tiene su página que también se actualiza, pero como que no está actualizado al día a día, digamos. Como que por ahí le falta un poquito más de, no sé si de personal, pero sí de gente que suba y tenga actualizada la información. Apertura, la información tiene que ser accesible en formatos electrónicos abiertos, ¿sí? Para que cualquier medio se pueda ver, ¿sí? PDF generalmente. La disociación, ¿sí? Es en caso de que parte de la información esté dentro de las excepciones establecidas por la ley, la información no exceptuada tiene que ser publicada. La no discriminación, ¿sí? Se debe entregar la información a todas las personas que lo soliciten independientemente de quién sea, ¿sí? Máxima premura, lo más rápido posible. Gratuidad no se tiene que pagar, salvo que te suelen hacer pagar tasas, ¿sí? Que es por el servicio que presta en buscar la información. Control, ¿sí? El cumplimiento de todas estas normas siempre va a ser sujeto a fiscalización permanente, ¿sí? Cualquier tipo de resolución que niegue el acceso a esa información tiene que estar totalmente justificada y la persona que ha sido rechazada en su solicitud tiene el derecho de poder apelar esto, ¿sí? Administrativamente. La responsabilidad del incumplimiento de estas obligaciones genera, ¿sí? Obligaciones para el Estado, porque el Estado es el que está obligado a darlas. El alcance limitado de las excepciones, ¿sí? Las excepciones son limitadas, no puedo yo decir principio general, tiene derecho a ver todo y después tienen miles de excepciones, no. Las excepciones son previstas por ley, son específicas, ¿sí? Y concisas, digamos, tipo no publicar el nombre de menores de edad, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Facilitación, ¿sí? Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento de Estado no en su poder o negar la divulgación, salvo que estén en las excepciones, y buena fe, ¿sí? Entonces, es esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, o sea, que interpreten la ley de manera que les sirva para cumplir sus fines y que nosotros también utilicemos esa información de buena fe. Esos son los principios generales, ¿sí? Que tiene la ley. Si ustedes buscan la ley, yo les dejé ahí el enlace de Infolec, es tal cual en el archivo de su programa, de su material del módulo de ingreso, tal cual está en la ley, ¿sí? Les recomiendo que los tengan presentes. Principalmente porque de nuevo, los múltiple choice suelen ser como múltiple choice, ¿sí? Pero que no les vaya a decir, por ejemplo, o sea, el principio de responsabilidad, ¿sí? Que plantea la ley número 27.275 implica que toda la información del poder del Estado que se presume pública, salvo excepciones previstas por ley, ¿sí? Y generalmente, no digo que siempre, aclaro, generalmente sí suele ser textuales. O sea, ustedes lo buscan textuales y suelen aparecer textuales. Hay otras que tienen que pensar más. ¿Sí? Por lo cual tengan en cuenta eso, léanlo bien, léanlo tranqui, ¿bien? Y por último, los deberes y responsabilidades, ¿sí? Que forman parte del contenido de la libertad de expresión. Al inicio ya habíamos dicho, ¿sí? Que el ejercicio de la libertad de expresión genera tanto derechos como deberes y responsabilidades, ¿sí? Es un derecho relativo, ¿sí? No existen derechos absolutos en Argentina, lo que implica que todos y cada uno de ellos pueden ser regulados por el Estado. Todos los derechos son susceptibles de reglamentación. Bien, entonces, existen
obligaciones y responsabilidades en cuanto al ejercicio de este derecho. ¿Sí? Tienen un límite, ¿sí? Que es, yo no puedo ejercer el derecho a la libertad, como había dicho hoy, violentando el derecho de terceros o violentando el derecho de las otras personas. ¿Sí? Yo no puedo hacer uso abusivo tampoco de mi derecho. ¿Sí? Por eso dice, si se produjo una violación de derechos a terceros, es importante analizar caso por caso para poder establecer el alcance y el contenido de los deberes y responsabilidades que estén realmente en juego. Primero, ¿sí? ¿Qué se protegen? Las expresiones protegidas según la forma de expresión. ¿Sí? Cualquier forma de expresión está protegida. Arte, música, escritura, ¿sí? Inclusive en Chile, les comenté ya a ustedes, pero el de la película La Última Tentación de Cristo, por ejemplo, ¿sí? Hubo un caso que llegó a la Corte Interamericana que era la libertad de expresión a través de una película. ¿Sí? Dos, el derecho a buscar y recibir y acceder a la información o las expresiones de los demás, que incluye el derecho a acceder a la información sobre nosotros mismos, sí que esté contenida en las bases de datos, registros públicos o privados, ¿sí? Con el correlativo derecho a actualizarla, rectificarla, enmendarla, también conocida como habeas data en Argentina. ¿Sí? Nosotros tenemos, la habeas data está regulado constitucionalmente en el artículo 43, ¿sí? Que es básicamente un medio a través del cual yo puedo solicitar, ¿sí? Que me den toda la información que exista sobre mi persona y actualizarla en el caso que necesite, ¿sí? O enmendarla o cambiarla. Ahora con el tema de que puedo cambiar el nombre, los apellidos, género, ¿sí? Yo puedo solicitar esa información para ver que efectivamente esté actualizado a mi favor. ¿Sí? Y último, el derecho a participar en manifestaciones públicas pacíficas. ¿Sí? Manifestaciones públicas pacíficas. Nadie nos puede, digamos, quitar. Y ahí es que ya ha habido en Buenos Aires las discusiones. Mi derecho a transitar libremente y mi derecho a manifestarme. ¿Sí? Están los dos en juego. Por otro lado, el contenido de las expresiones protegidas. ¿Sí? La regla es que las expresiones de cualquier contenido están protegidas. Esa es la regla básica. ¿Sí? Ahora, la Rectoría Especial dijo, todas las formas de discurso están protegidas, independientemente de su contenido, e independientemente de mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuente. En su momento fue discutido, ¿sí? Gays, lesbianas, los swingers fueron discutidos, ¿sí? De si podían expresarse o no podían. Sí pueden expresarse, ¿sí? No hay limitación respecto a eso, ¿sí? Ahora, la presunción general explica la obligación privada de neutralidad que tiene que tener el Estado, ¿sí? La Iglesia, por ejemplo, no tiene que tener neutralidad, porque no está obligada a tener neutralidad, pero el Estado sí. El Estado no puede decir, ¿sí? Los hombres sí pueden hacer esto, pero las mujeres no. El Estado no puede plantearlo así, ¿sí? Los hombres se pueden quejar de los hijos, pero las mujeres no pueden quejarse de los hijos. ¿Sí? No es algo que el Estado pueda hacerlo, ¿sí? No puede hacer que existan personas que tengan, ¿sí? Mayor incidencia o menor incidencia. Se da en la realidad, obviamente que se da, pero el Estado es un tercero neutral que tiene que garantizar el mismo derecho para todos. Esa es su obligación. No lo cumple, vamos al Poder Judicial, hasta la Corte Suprema de Justicia. Si yo considero que la Corte Suprema violenta a través de su fallo o contradice lo que dice la Convención Americana, puedo ir al Comité y a la Corte Interamericana. Obviamente eso, chicos, es un trabajo largo, ¿sí? De mucho tiempo y mucha plata. La Relatoría recuerda, ¿sí? Que la libertad de expresión es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser restringido ni condicionado al cumplimiento de requisitos previos de ninguna naturaleza, puesto que lo contrario implicaría limitar el libre flujo de información, opiniones o ideas en las sociedades que necesitan fortalecer el debate público. ¿Sí? Cualquier tipo de condicionamiento que imponga el Estado, como la veracidad, la oportunidad o la imparcialidad, son incompatibles con esto. ¿Sí? En la medida en que no constituya una de las categorías expresamente prohibidas por el derecho internacional, que vamos a ver ahora cuáles son, ¿sí? Toda expresión que sea chocante, ofensiva, perturbadora o grosera, ¿sí? Está primero encubierta, digamos, con lo que es la protección a la libertad de expresión. Ahora, ¿qué protege la libertad de expresión? Mi derecho a decirlo. Si yo con lo que digo violento el derecho de terceros, me tengo que hacer cargo de los daños que produje. ¿Sí? Eso no significa, de nuevo, que yo tengo libre albedrío para decir, lo puedo decir.
pero me tengo que hacer cargo de los daños que pueda llegar a provocar. 3, los discursos especialmente protegidos. ¿Sí? En el derecho internacional se protege especialmente algunas formas de expresión que tienen que ver con la existencia del sistema democrático y la defensa de los derechos humanos, ¿sí? En donde están totalmente vedados para los estados que son parte de estas convenciones, sin implementar cualquier tipo de restricción o limitación, ¿sí? En la deliberación de asuntos públicos. La Corte Interamericana dice que la libertad de expresión es el derecho que tenemos todas, los individuos y la comunidad, para participar del debate activo, firme y desafiante respecto a aspectos vinculados al funcionamiento normal, ¿sí? Entonces, un sistema democrático, para que sea fuerte, sí que necesita que exista deliberación social, donde la opinión pública, ¿sí?, pueda darse en los distintos niveles, ¿sí? Hay un programa acá en el municipio, el municipio de Corrientes Capital, que es el Consejo Estudiantil, en el cual me pareció útil o lindo ver que chicos del secundario, porque es un plan para secundario, se metan en la discusión política y ahí dicen, no me gusta la política, a mí no. No es una cuestión política, es una cuestión de libertad de expresión. Escuchar, ¿sí?, a esta parte, respetar lo que dice aunque no estés de acuerdo, ¿sí? Tratar quizás de dar tu opinión o tu punto de vista para convencer al otro o llegar a un punto medio. Eso es lo que solidifica o crea un sistema democrático robusto, que lo necesitamos, ¿sí? Nosotros somos en general muy River Boca, esa es mi opinión, ¿sí? En donde queremos tener razón porque sí, o jugamos a blanco, jugamos a negro, nunca estamos en puntos medios, digamos, ¿sí? Son proyectos muy lindos en donde muestran. Yo creo que igual es muy corto, podría ser más largo, pero está buenísimo porque permite la participación estudiantil. Muchas veces, ¿sí?, como les decía hoy, el de libertad de expresión lo tienen todos los chicos, pero como que los medios para poder hacerlo los tenemos todos. ¿Bien? Y por último, los discursos no protegidos por la libertad de expresión, ¿sí? El derecho internacional exceptúa ciertos temas que no están protegidos por la libertad de expresión. Pornografía infantil, incitación al genocidio, que hablaba hoy los chicos en el grupo, ¿sí?, la propaganda de la guerra, la apología del odio, que constituye incitación a la violencia, y la incitación al terrorismo. La pornografía infantil primero. Se prohíbe absolutamente la pornografía, ¿sí? Lo dice el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, sobre la venta de niños, prostitución infantil, la utilización de niños para pornografía. ¿Sí? La Convención 182 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las formas de trabajo infantil, ¿sí? Y la prohibición no tiene ningún tipo de excepción, ¿sí? No hay ningún tipo de resguardo respecto a esto, ¿sí? ¿Cuál es la principal plataforma de difusión? Internet. Y ustedes saben que lo que se sube a Internet no se borra, ¿sí? Entonces, el representante de la ONU, responsable de promover lo que es la libertad de expresión, subrayó justamente que la prohibición de la pornografía infantil es absoluta, ¿sí? No existe ningún tipo. Yo tengo la libertad de poder expresarme y de poder publicar lo que yo quiero en redes sociales. Si es pornografía infantil, no. El problema está, que no entramos a discusión, pero que está sobre la mesa, es ¿qué entiendo por pornografía infantil? ¿Qué se entiende por pornografía infantil? ¿Cuál es el límite entre una cosa y otra cosa? ¿Sí? Pero es un derecho internacional, sí. ¿Hasta acá? Yo creo que yo particularmente, yo, Andrea, no lo veo mucho, pero veo muchas tele y veo muchos, me preocupo mucho realmente por, mi hija tiene ahora acceso a internet, está teniendo acceso a internet, mi hija tiene 11 años, ¿sí? Y me es totalmente preocupante, ¿sí? Cómo actúa ella o cómo pueden actuar otras personas respecto a ella, ¿sí? Cómo es ella, ¿sí? Para internet. No le puedo hacer que tenga miedo al mundo, porque tampoco es el punto, pero hay un problema con él, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con la incitación al genocidio, ¿sí? La incitación pública y directa al genocidio es tipificada por el derecho penal internacional como un crimen, ¿sí? La Convención contra el Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 48, dice que cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional
étnico, racial o religioso como tal, ¿sí? Matanza de miembros de un grupo, lesión grave, integridad física mental de grupos, ¿sí? El sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno de los grupos o traslado por fuerza de niños de un grupo a otro, van a ser considerados incitación al genocidio. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la incitación directa y pública al genocidio, está prevista como un delito internacional por la Convención contra el Genocidio y por el Estatuto de Roma. Son delitos internacionales. El otro día estuve mirando la historia, no me acuerdo el apellido, me acuerdo que se llama Matthew, el muchacho. No la conocía la historia, la vi, un documental, de un muchacho al cual lo habían matado, lo golpearon, terminó muriendo días después por ser gay. Y ahí empezaron a hablar de incitación al odio, si era genocidio, no era genocidio, si entraba. Y ahí empezamos a ver, ¿sí? Que empezaron a convertirse como en delitos de gran envergadura, ¿sí? Al que a uno le parezca como muy común, y a esto voy, ¿sí? Que se pelean afuera del boliche, ¿sí? No, no está protegido. La incitación al genocidio no está protegido. Está dentro de la lista de los discursos que no están protegidos, ¿sí? Por la libertad de expresión. Estos 5 son los que no están protegidos de ninguna manera, ¿sí? Por la libertad de expresión. La incitación a la violencia en general, la Convención Americana dice que está prohibida toda ley, o sea, por la ley, toda propaganda en favor de la guerra o apología del odio, ¿sí? Ya lo habíamos visto hoy. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 20, también dispone lo mismo. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, hostilidad o violencia va a estar totalmente prohibida. La Corte Interamericana, ¿sí? Interpreta esto de manera restrictiva, digamos, ¿sí? Son muy crudos en esto, y la emisión de potenciales sanciones siempre va a estar sustentada en evidencia actual, objetiva y contundente, ¿sí? Es decir, basada en hechos probados que se tenía la intención de cometer esto o se tenía la intención de que esto suceda específicamente, ¿sí? La opinión de una persona no es suficiente. Acá aclaro esto, ¿sí? Yo le digo a mi hija que es una negrita, ¿sí? Yo tengo a mis 2 hijas y la más chiquita yo le digo que es la negrita, porque es más morochita que mi hija más grande. Sí, ahora medio que se cambió, pero le decimos la negrita, ¿sí? Eso no es discriminación, tampoco es incitación a la violencia, ¿sí? Ahora, esto se lleve a otro nivel de que no tenés que juntarte con los cristianos, no tenés que hablar con este porque es pobre, no tenés que, ahí sí ya empieza a generarse una bola de nieve, y ahí sí se puede llegar a incitación a la violencia. Por otro lado, ¿sí? El informe del discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en América, ¿sí? La relatoría remarcó que no es un derecho absoluto, de nuevo, debe estar sujeta a las estrictas previstas del artículo 13, inciso 2 y 13, inciso 3, ¿sí? Que ya vimos la Convención Americana, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el 13, inciso 2 y 13, inciso 5? En el 13, inciso 2, ¿sí? Habla de otras expresiones o comentarios intolerantes que no constituyan estrictamente incitación a la violencia, pueden ser sujetas a responsabilidades ulteriores para poder proteger la dignidad de la persona. En cambio, el 13, inciso 5, ¿sí? Dice que el Estado debe adoptar legislación para sancionar la apología al odio. Es como que en el 5 habla en general, ¿sí? Mientras que en el 13, inciso 2 dice, bueno, no llega a ser incitación a la violencia en general, pero, ¿sí? Puede pedir responsabilidades ulteriores una vez que termine. Y después tenemos la propaganda de guerra o incitación al terrorismo, los 2 artículos, ¿sí? Está prohibida por la ley la propaganda a favor de la guerra, y el inciso 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que constituirá propaganda de guerra todo acto intencional e ilegal destinado a exaltar o motivar la participación de personas o instituciones en actos de guerra, tal y como este define el derecho internacional humanitario, en forma inequívoca y deliberada, con la potencialidad de dichos actos tengan lugar.
Tal prohibición debe constar en una ley, en el sentido formal y material, y debe estar redactado por legislador en los términos más precisos posibles. Yo acá no he visto muchos casos de esto, no sé si yo estoy corta de información, pero de que haya mucha propaganda de guerra o incitación al terrorismo, pero sí, por ejemplo, países como Estados Unidos lo tienen, bastante. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Lo que es... este es el último. ¿Sí? Porque yo le puse en dos incisos juntos. ¿Sí? Esto es, ¿sí? Todo lo que sería el material, la segunda parte. ¿Sí? Yo lo tengo marcado como segunda parte. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Hasta acá es todo lo que ustedes tienen en el material en general, ¿sí? Y lo van teniendo, ¿sí? Todo el contenido. Yo recomiendo que se sepan, ¿sí? Los artículos, ¿sí? Del libro, principalmente lo que es artículo 13, así como yo les puse en la primera diapositiva, así lo tengan, ¿sí? Así como yo le puse en la primera diapositiva, yo le fui resaltando acá, con colores, así háganlo ustedes también, ¿sí? Entonces le va a quedar mucho más práctico. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el inciso 2? ¿A qué se refiere el inciso 3? ¿Sí? Vayan poniendo el nombre de la convención, el artículo y a qué se refiere. Se repite mucho constantemente, así que no va a ser, digamos, muy complicado en general. ¿Sí? Yo le voy a pasar todo el PowerPoint. Ya ahora cortamos, yo se lo paso a los chicos y los chicos se los paso a ustedes. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema respecto a eso. ¿Sí? Úsenlo y espero que les sea de utilidad en general. ¿Sí? Y que les vaya bien en el examen. Hasta acá, ¿alguna cuestión? Yo digo todos los artículos. El artículo 13 para mí es el más importante, pero todos los artículos ténganlo anotado. Y la última parte, que a mí me parece, a mí Andrea, ojo, que yo considero que va a ser relevante, a ver, el artículo de nuestra ley, ¿sí? De nuestra ley de acceso a la información. Para mí esa también, con todas las características, y este. ¿Cuáles son los discursos no protegidos? También ténganlo en cuenta. Para mí, esos tres son básicos. Estudien todo, ¿eh? No se queden con solo lo que yo digo, pero para mí esos tres son los más importantes. Artículo 13 de la Convención Americana, los discursos no protegidos por la libertad de expresión y nuestra ley argentina, digamos, de acceso a la información con todas las características o principios, en realidad. Muy bien. Muchas gracias, chicos, ¿sí? Por escucharme. ¿Sí? Este programa no tiene unidades, es todo un material completo. Traté de hacerle lo más didáctico y más entendible posible. ¿Sí? Que tengan muchísimos éxitos, ¿sí? Y que ingresen a la carrera. Recuerden que ese día van a estar muy nerviosos, pero, ¿sí? Confíen en lo que estudiaron. Bien, por eso se estudia. Confíen en lo que estudiaron, que le va a ir muy bien. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias, Andrea, por darnos de tu tiempo y gracias por estar, chicos, presentes y nos vemos en la próxima clase.